Vamos a iniciar con la resolución de las preguntas de esta semana. Bueno, tenemos ejercicio 1, ejercicio 2, ejercicio 3, ejercicio 4. Bueno, pero para poder resolver, no olvidemos que tenemos esta semana de geografía lo que es cartografía. Si hay alguna consulta que desean realizar, lo pueden hacer mediante chat o también mediante audio. Buenos días, ¿hay alguna consulta directa que se quiera realizar? Lo pueden hacer. Buenos días, Ameli, creo que estás en el aula. ¿Qué tal? Sobre las curvas de nivel batimétricas e isométricas. A ver. Vamos a poner un ejemplo. ¿Qué dice? Ninguna. A ver. Vamos acá. Andrea Sameli, creo que estás. ¿Me escuchas? Sí, ¿no? Sí, todo perfecto, creo que sí. A ver, a ver. Ya, ok, gracias. Mira, lo que pasa cuando hablamos de líneas, curvas de nivel, ¿a qué nos estamos refiriendo? Nos estamos refiriendo sobre todo a líneas que se trazan de relieves que se van a representar en el plano, ya dependiendo de la superficie donde se encuentran, ¿no? Puede ser, una cosa es esto que hablamos acá, o por ejemplo, ¿no? Donde tenemos acá, este es el mar, ¿no? Algo así, ¿ya? Y dentro de acá podemos encontrar una elevación también. Vamos a ponerlo así. ¿Ok? Ahora, sabemos que las curvas de nivel, como vemos en este gráfico, donde está representando una elevación, las curvas de nivel tienden a rodear al relieve
¿no? Que van a tener estas curvas cuando rodean el relieve, por ejemplo, una de ellas, la base del relieve, A y B, pues sobre todo van a compartir la misma altitud, o lo que nosotros conocemos como la cota, ¿no? Por ejemplo, 500 metros. 500 metros significa metros sobre el nivel del mar. Cuando te ponen esta referencia, te están hablando de curvas, en este caso, isométricas. O sea, quiere decir que esta representación de este relieve se está realizando, ¿no? En la zona continental, ¿ya? En la zona continental. Entonces, encontramos, ¿ya? Que esto va ascendiendo, C, D, E, etcétera. Y si nosotros vemos este relieve, 10.000, 20.000, 30.000, ¿no? En este caso está en una zona continental. Una depresión también estaría en una zona continental, claro, ¿no? Lo único y la diferencia es que las cotas tienden a descender, ¿no? La parte más amplia, la parte más ancha de las curvas vendría a ser el inicio de la depresión y la parte más cortita, la curva más pequeña, vendría a ser en este caso la parte más baja de la depresión. Curvas o líneas isométricas, ¿ya? Ahora, batimétricas es cuando están en el nivel submarino. Submarino. Entonces uno se pregunta, profesora, ¿también hay relieve en el nivel submarino? Claro, pues. Cordilleras, ya, cordilleras, por ejemplo, ¿no? Fosas, de repente, ¿no? Que hay que representar, aproximar sobre todo la profundidad, si es que se conoce a gran medida, también se le pone, pero acá también las líneas que se van a trazar, ¿no? Ya algunos, por ejemplo, cuando hacen el trazo de estas elevaciones submarinas, para diferenciarlas, algunos ponen el signo negativo. En la cota tienden a poner el signo negativo. O sea, tú puedes tener una elevación así como está acá, igualito. Ahora, y profesora, ¿cómo yo voy a saber que esto es una batimétrica? Por el signo negativo, o sea, que se está ubicando, ¿no? O a veces en las preguntas te hacen señalar, ¿no? Que se encuentran 200 metros bajo el nivel del mar, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí ya tú te das cuenta que esta elevación forma parte del relieve submarino y el signo negativo de repente de las cotas que vas a encontrar, o metros bajo el nivel del mar, ¿no? Que es una referencia sobre todo que se da para establecer. Son líneas, son las mismas líneas que tú vas a encontrar en una carta topográfica, solo cambian de nombre de acuerdo al relieve que se están representando. ¿Ya? Es de acuerdo al relieve donde se están representando, ya sea en el continente o ya sea en la zona del relieve submarino. Y va a depender, sobre todo, algunos, como te digo, les ponen signo negativo y otros ponen metros bajo el nivel del mar, ¿no? Para poder diferenciar. No sé si te ha quedado claro, Sameli, o tienes más preguntas. No te compliques mucho porque ya estaríamos en, si te doy más cositas, estaríamos entrando ya en la parte topográfica, ¿no? Geológica de repente. Pero lo más sencillo que te puede venir es eso, ¿no? Por ejemplo, en un examen te pueden decir que este relieve está ubicado y te pueden poner un gráfico, ¿no? Está ubicado a 500 metros bajo el nivel del mar, ¿no? Entonces ahí ya pues en el enunciado que te diga las líneas que se han trazado son de tipo batimétrica y eso es correcto porque está bajo el nivel del mar. O basta que en el gráfico encuentres estos símbolos para que tú digas que son batimétricas también, ¿no? Que son las mismas líneas isométricas, ¿no? La única forma es que sabemos que uno está, a veces te dicen, mira, este es el plano, o perdón, la carta topográfica de Yauyos. Ya, pues te están diciendo Yauyos, eso es isométrica, ¿ya? Eso es isométrica, ¿no? Necesariamente. Listo, muy bien. Si tienen alguna otra consulta, por favor, vamos a resolver. Nos quedamos hasta las 12 del día, aprovechemos, ya que vienen los feriados, creo, pero hay recuperación, me parece también. Sí, qué feriado. Eh, Buenos días.
Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mañana es De feriado. manera, Sí, pues mañana es feriado. Mañana es feriado. Y en la pre ya no se trabaja. Antes se trabajaba en la pre hasta feriados uno venía a trabajar. Y ahora ya no. Se recupera nomás, se recupera. A ver, sí, pues así, yo me acuerdo que, bueno, no quiero ser tan antigua, ¿no? Pero el 2000, no sé qué, hubo terremotos, movimientos sísmicos, igual íbamos a trabajar y estudiar, todos iban a estudiar. ¿No? Que tengo miedo, otra vez va a haber réplicas, sí, acostúmbrate, pues, ¿no? Ya somos Perú, algo así. Ahora ya no, no te preocupes, vas a recuperar tus profesora, consultas académicas también las consultas académicas se recuperan, ¿ah? Ojo, Miss, ¿podría explicar un poco sobre las proyecciones, por favor? Muy bien, Sameli. Pero, Uriel, ¿tenías alguna consulta antes de pasar con la pregunta de Sameli? O resuelvo la pregunta de Sameli y vas armando tu consulta, de repente. ¿Sí? ¿No hay problema? las proyecciones podrían preguntarlo como combinado con países. Mira, de lo que he podido ver en caso de proyecciones, ya es una pregunta recurrente, siempre en evaluación, y más en la pre. O sea, en la pre sí, de todas maneras, te ponen gráficos, ya es por eso es importante ver los gráficos, es importante, por ejemplo, ahora en estos ejercicios de esta semana, habla sobre todo de relacionar proyecciones con sus diferentes trazos de líneas, ¿no? Tanto de meridianos como paralelos, cómo es que se establecen, ¿no? Resolver la pregunta 4. Claro, claro, Chameli también, ¿ya? Y las proyecciones sí son importantes porque gracias a esto es que podemos representar superficie. Esto viene ya de un tema, no sé si ustedes han recibido ya su clase de geografía. A ver, por favor, de los que estamos aquí. ¿Ya han tenido su clase de geografía o van a tener su clase de geografía? A ver, Uriel me manda una pregunta. Ay, Uriel, tengo que darme la vuelta. Uy, ¿cómo es esto? Ups. ¿Este de dónde, Uriel? Esta pregunta. De simulacro 2023-2. Ya, ¿qué pregunta es la de tu Las trauma? tres, Las las tres tres son para tu saber la clave. trauma. Las, la 3 es la 70. No, no, es las tres. No hay solucionario de eso. Quería saber cuál es la clave correcta. Mm, ya, pero puedes mandármela así, porfa, no sé cómo se puede Sí, hacer. te voy a Sí, porque de estoy WhatsApp. ahí, mi cuello se está, a ver, según la teoría tectónica de placas. Y mira, esto es la semana número 3, enfoque sistémico de la geografía. Ya, Perú es considerado un país mega diverso. Ya, trata de, siempre me botan del Meet, no sé por qué. Ya, acá estoy. Vamos, entonces, la pregunta de Sameli, ¿qué son las proyecciones? ¿Ya? Eh, Según lo que estamos manejando, son 4 proyecciones cartográficas, ya, de las cuales vamos a ver las 3 principales, ¿no? Vamos a dar simplemente el resumen. Miren, para tú entender proyecciones cartográficas, Amelia, ¿estás en el aula? A ver, sí, sí estás en el aula, ¿ya? Miren, para poder entender proyecciones cartográficas, tú tienes que saber por qué utilizas una proyección cartográfica. Y si nos vamos al principio, esto viene justamente de un principio cartográfico, ¿no? Que es la base matemática. Según Salichev, habla que para poder representar una superficie tan grande en en la Tierra, una superficie de un país, de un distrito, una provincia, etcétera, un continente, pues necesitamos la base matemática. ¿Y la base matemática qué representa? Está representado en la proyección
cartográfica, ¿ya? En la proyección cartográfica. Eso quiere decir, mi primer paso para yo elaborar una cartografía, una representación cartográfica, una carta, un plano, bueno, los planos no tienen proyección, pero las mapas, ¿no? Las cartas, necesitas una proyección cartográfica, ¿ya? Una proyección cartográfica. Entonces, partimos de ahí. Ahora, profesora, ¿me voy a la proyección cartográfica? Sí. Entonces, la proyección cartográfica es un elemento del mapa, o sea, un elemento importante. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Vamos a ver, por ejemplo, ¿ya? Que dice, ¿no? La representación de la superficie terrestre sobre una superficie plana sin que haya deformaciones es geométricamente imposible. En cartografía, este problema se resuelve mediante proyecciones. Por ahí recibí una pregunta algún momento y tenía razón la pregunta, ¿no? Otros se reían y otros decían, pero ¿por qué preguntas eso? Y la pregunta era, por qué solo no existe una proyección cartográfica? Solo una proyección cartográfica y nos solucionamos el problema. O sea, nuestra vida sería maravillosa con una sola proyección cartográfica. No son las únicas tres, existen más. Entonces, ¿para qué nos sirve una proyección cartográfica? Acá habla de la esferidad de la Tierra y eso es correcto, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo acá una naranja, pelo la naranja de punta a punta, pelo la cáscara representaría la superficie de la Tierra. Y cuando yo saco la cáscara de la naranja, ¿qué queda? Una curva, una curvatura, ¿no? Lo mismo que haces con la naranja, lo mismo hacen ¿quiénes? Los cartógrafos. Ahora, acá viene que si yo te digo, esta cáscara, ponlo o pégalo en una hoja A4. Entonces es imposible, profesora. ¿Cómo voy a pasar una superficie curva a una superficie plana? Ahí viene el conflicto. Entonces, ¿qué se busca? Algunos harán esto, pues, ¿no? Rompen la cascarita, la aplastan, ¿y qué va a pasar? Pues se abre la cáscara, ¿no? Porque la cáscara tiene que ser curva, se abre. Lo mismo pasa en cartografía. Esto que se ha abierto, ¿ya? Y que se agranda a veces o se encoge en algunos casos, esto se conoce como una deformación de la superficie. Quiere decir que esa superficie se deformó. No es la copia exacta de lo que era la superficie esta en la Tierra, ¿no? Al ponerlo en un plano, se deforma. O bien se agranda o bien se encoge. Ahora, eso quiere decir que todo mapa no es la representación exacta de la superficie. Siempre que va a haber una deformación. Ahora, la idea es como va, claro, por la curvatura de la Tierra, la idea es que esta deformación sea lo menos posible, sea mínima. Entonces, ¿qué se va a hacer? Para eso se utilizan diferentes proyecciones cartográficas. ¿Qué buscan las proyecciones cartográficas? Obtener la menor deformación. Cada una de estas proyecciones sirven para representar ciertas latitudes, espacios de la Tierra. Por ejemplo, la proyección cilíndrica. Y toda proyección utiliza, mira, símbolos geométricos. Para esto, proyección cilíndrica, obvio, se utiliza un cilindro convexo. Miren, acá es tangente a dónde, profesora, acerca los paralelos a al ecuador. Así es. Entonces, si tú estás proyectando la Tierra a un cilindro que está envolviendo a toda la Tierra, entonces proyección significa que tú vas a trazar líneas imaginarias a través de estos elementos geométricos, en este caso el cilindro. ¿Qué estás trazando? Estás trazando ya paralelos y también meridianos, ¿no? Entonces, por eso que siempre vas a encontrar en una proyección cilíndrica cómo es que recorren los paralelos y cómo es que se trazan los meridianos. Entonces, viene a partir de acá, es donde dice profesora, entonces, ¿para qué me sirve esta proyección, profesora? Esta proyección te sirve para representar, sobre todo, ¿no? Zonas próximas a ¿dónde? Al ecuador terrestre. Hablamos de latitudes, ya hablamos de latitudes bajas.
O sea que están cerca del ecuador. Profesora, una aproximación 30 grados, donde la deformación en toda esta zona, 30 grados, de 0 a 30, zonas de latitudes bajas, ¿cómo va a ser la deformación? La deformación va a ser menor. Si yo me alejo del ecuador y quiero representar con una proyección cilíndrica los polos, la deformación va a ser mayor. O sea, me sirve para representar zonas de latitudes bajas. La proyección cónica, ¿para qué me sirve? Mira que es un cono con vértice, ¿no? Se proyectan acá a partir del punto del cono, ¿no? Acá, estos son los meridianos y los paralelos son como semicírculos, ¿ya? Son como semicírculos. ¿Y qué va a pasar acá? Pues bueno, parte de la Tierra nada más, no toda la Tierra, profesora, así es. Este cono se abre y sirve para representar zonas de latitudes, ya, medias. ¿Ya? ¿Y las latitudes medias de dónde van, profesora? De 30 a 60, tanto hemisferio norte como sur. ¿No? Chile, Argentina, Estados Unidos, países europeos utilizan este tipo de proyección. ¿No? Zonas de latitudes bajas, pues. También ahí está Perú, Colombia, Ecuador, ¿no? Por ejemplo, ya que utilizan este tipo de proyección cilíndrica. Ahora, la azimutal, ¿ya? La azimutal ya no es cono, ya no es cilindro, ahora es un plano. Y acá falta un nombre, azimutal polar. Porque si no vemos el gráfico, el plano está, bueno, se proyecta hacia la zona de los polos, ¿no? Y de esta manera vamos a ver que se genera, pues, para representar ya no zonas cerca del ecuador, zonas de latitudes medias, no, ahora es zonas de latitudes, en este caso, altas, ¿no? Que van de cuánto, ¿dónde nos quedamos? De 60 a 90. Quiere decir que de 60 a 90 va a haber la menor deformación. Si yo quiero utilizar esta proyección azimutal polar para representar, por ejemplo, Perú, ¿qué va a pasar? Vamos a tener la mayor deformación. Si yo quiero representar la Antártida con este tipo de proyección, pues bueno, voy a tener la menor deformación. ¿Qué buscan estas proyecciones? Entonces, cada uno de ellos tiene una función. Representar superficies de manera que se determine la menor deformación, ¿no? Es por eso que tienen zonas específicas para su representación. Es por eso que a partir de acá vienen las preguntas, ¿no? Vienen las preguntas, ¿no? ¿Por qué yo no utilizo una proyección cónica para representar el Perú, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí viene el razonamiento que uno de ella debe, con lo que estudia, con lo que lee, debe decir, ah, claro, porque cónicas son para latitudes medias y el Perú no se ubica en una zona de latitud media, el Perú está en una latitud baja. Por lo tanto, lo adecuado sería una proyección cilíndrica, ¿no? Y sus derivados de la proyección cilíndrica, ¿no? Y ahí viene la conjetura. ¿Por qué yo representaría la Antártida mejor con la proyección azimutal polar? ¿Por qué? Porque es la proyección que permite tener menor deformación, ya que su proyección se da en zonas extremas de la Tierra, ¿no? En zonas de los polos, ¿no? Entonces, cada uno de estos, creo que está la teoría también, donde te ayuda a entender esto. No sé si tienes más preguntas, ya Sameli, ¿no? Sameli Andrea, ¿ya? Esto es como una ayuda que como que te da al inicio del entrar a las proyecciones. Oh, voy a conocer acerca de las proyecciones. Entonces, cuando tú lees más, ah, mira, esto sirve para esto, y te ves los gráficos, ¿no? Te viene una pregunta y tú respondes, ¿ya? Y tú tienes que responder. ¿Listo? Y ahí tenemos la pregunta 4. ¿Quieres, Amelie? ¿Sí? Vamos a la pregunta 4. Yes, yes. A ver, la pregunta 4.
Eso sí me gustaría saber cuál ha sido tu trauma psicológico de esta pregunta. A ver, porque siempre pregunto, ¿saben por qué? Porque es bueno que uno lo intente. Qué bonito es que la profesora lo resuelva. Ah, profesora, qué bueno. Sí, pero a veces hay que generar conflicto cognitivo para que lo que tú aprendas se quede por siempre. ¿Ya? Eso sería adecuado. La 3. La 3. Ya, vamos. Ya, vamos. Claro, no vaya a ser que te hayan dado la clave mal también, ¿no? Que puede pasar, puede pasar. Ya, a veces el profesora se puede confundir, no hay problema. Pero estamos nosotros para poder despejar dudas. Vamos, dice, esta es una imagen, ¿no? Vamos a ver qué cosa es verdadero, qué cosa es falso. Vamos a ver entonces, ¿ya? Para esto, para resolver esta pregunta, ya tenemos que haber visto lo que son curvas de nivel, características de las curvas de nivel, ¿no? Etcétera, etcétera. O sea, no podemos aventurarnos a resolver una pregunta. Eso sí, sí llevo mucho, mucho la atención porque yo veo que a veces nos aceleramos, ¿no? Queremos aprender más, no hay tiempo, profesora. Yo entiendo, pero para tú resolver una pregunta debes conocer la teoría. Si no, estamos perdidos. Vamos a asumir que lo sé, ¿no? Entonces, mire, uno. ¿Qué vamos a ver? Lo primero, cuando te viene una pregunta hay que ver el gráfico, qué cosa es lo que se está representando, ¿no? Entonces, ¿qué te ayuda también al gráfico? La orientación. Esto va al norte, ¿no? Está apuntando hacia el norte, entonces quiere decir que la parte baja hacia el sur, ¿no? Es una orientación previa que te da sobre todo la imagen. La curva más ancha, ¿no? Tiene un valor de ¿cuánto? De 400, y esto vendría a ser la cota. ¿Qué cosa es la cota? Metros sobre el nivel del mar. Ahora, de 400, a ver, 500, 600, 700, 800, 850. Entonces, ¿qué quiere? Tú cuando lees esto, que estás concluyendo que esto es una elevación que va desde 400, que es la base, y la parte más alta, ¿cuánto vale? 850, ¿no? Entonces ahí estás haciendo una aproximación de lo que vendría a representar esta imagen. Muy bien, dice acá el área presentada, vamos al 1, ya, el área representada muestra una pendiente muy pronunciada en su sector septentrional. A ver, vamos a ver su sector septentrional. Profesora, para yo hablar de una pendiente muy pronunciada, ¿qué quiere decir esto? Para que es esto pronuncia. Pendiente es cuando la elevación es así, paradita, así, bien paradita, ¿no? Así en caída, como un abismo, ¿no? Entonces, para que esto pase, ¿ya? Las curvas tienen que estar así. Las curvas tienen que juntarse, acercarse unas con otras, ¿no? Pero acá se ve que está guardando una equidistancia. Esta es la zona norte. Está guardando una equidistancia entre otros. Esto se conoce como la zona. Entre curva y curva, este espacio se conoce como zona. Y cuando la zona guarda una equidistancia, o sea, por ejemplo, acá hay 50 metros, acá también 50 metros, 50 metros, o sea, es equidistante una con otra, ¿ya? Es de suave pendiente. ¿No? Algo así, cuando tú subes es así, suave pendiente. Esta es la suave pendiente, ¿no? Es una elevación pero con suave pendiente, ¿no? Entonces, esto es falso, pues. Ya, esto es falso, ¿no? Esto es falso. Es una pendiente muy pronunciada, no, pues si la zona es amplia, o sea, tú cuando veas zonas amplias, no, es una suave pendiente. 2, las cotas o puntos de altitud, sí, ¿ok? Muestran que el terreno es un relieve ubicado sobre el nivel del mar. Claro, porque es una elevación. No hay un signo negativo, no hay algo que te dice bajo nivel, no, no, incluso te da la orientación, ¿no? Es correcto, ya, esto es verdadero porque te está hablando
que este relieve está ubicado metros sobre el nivel del mar, porque no hay algo que distinga, ¿no? Para nosotros decir, ah, no, esto es en este caso bajo el nivel del mar. No hay, ¿no? No hay una referencia. Muy bien, eso sería verdadero. La 3, la curva de nivel periférica representa la base del relieve y tiene menor cota que las contiguas. A ver, menor cota que las contiguas. Mire, recomiendo siempre, porque estoy viendo en las últimas evaluaciones, que están utilizando términos que se conocen como sinónimos. Hay que darle duro a razonamiento verbal, ¿ya? Porque estoy viendo que algunos a veces no generan conocer sinónimos. Periférica, y mira, te lo dice acá. La curva de nivel periférica, ¿cuál es? La extrema, pues. Y todavía te lo recalca. Representa la base. Esta es la base. Esta es la curva base. Esta de acá, esta es la periférica. La que está bordeando todo. Esta es la periférica. Todo esto, ¿no? Ya para acortar el tiempo, ¿no? Todo esto es la periférica. ¿Ya? ¿Representa la base del relieve? Claro. Esta es la curva periférica. Representa la base. Y tiene menor cota. ¿Tiene menor cota? Claro, pues mira, es la menor. 400, todos valen 500, 600, 700, pero esta es la menor. Esta es la menor cota. Entonces esto es verdadero. ¿Ya? Esto es verdadero. Y 4 dice, el lado sureste, ¿ya? De este relieve, sur, este es el sur, ¿ya? Y este es el sureste, ¿ya? Presenta la menor inclinación, presenta, o sea, todo este sector presenta la menor inclinación respecto a otras zonas del área representada. Menor inclinación, no, mira, esta, la primera con la segunda curva, después se aleja un poquito, luego se juntan, luego se juntan. ¿Qué significa cuando las curvas se juntan? Que hay menor inclinación o mayor inclinación. Hay mayor inclinación, o sea, es la pendiente es más fuerte. Ya hay una pendiente fuerte, algo así acá, como esto, una pendiente fuerte. Entonces, eso es falso. ¿Ya? Debe decir mayor inclinación, porque las curvas se están acercando. Entonces, eso sería falso. Entonces la respuesta sería falso, verdadero, verdadero, falso. Clave D. Clave D. Clave D de dedo. ¿Ya? ¿Todo bien, Sameli? Ya de nada, Sameli. Y me dejaron una pregunta, pero se fue. De nada, Sameli. Uy, ¿dónde está la pregunta del niño? ¿Esto qué son? Ah, este es del otro profe. Bueno, a ver. ¿Dónde está la pregunta? Lo borró. No lo veo. Que dijo que era del simulacro. Se fue. Me abandonó. Oh, a ver, vamos a ver si está acá. A ver, a ver. Ujú. Ay, lo borró. Volverá. Todos vuelven, dice. A ver, a ver, a ver. Listo. Entonces, acá vamos a resolver el ejercicio número 4 de geografía. Vamos a esperar un poquito las consultas académicas de esta semana. Si hay alguna otra consulta, estaremos resolviendo acá. ¿Ya? En un momentito, por favor.
Buenos días. Yo lo boté de imagen. Hola, ¿qué tal? A ver, vamos a ver ya. Miss, estaba hablando, su micro no está prendido. Profesora, si está hablando, no se escucha su micro. Miss, su micro, Miss. Sorry. Discúlpame, pensé que estaba con el brico abierto. Ya. A ver, ¿cuál ha sido el problema de la primera? ¿Qué te faltó ahí? Ah, pues, y eso de... Gracias, ¿Qué marcaste? no se supone, Miss, que están en diferentes océanos. Mm, ¿Cuál? A ver, ¿cuál? ¿Qué parte? Mm, En la segunda dice, entre ellas se presentan procesos de subducción. ¿Se refiere entre las dos o por separado? A ver, mira. Dice acá. Según la teoría tectónica de placas, la litosfera está conformada por porciones rígidas e independientes llamadas placas tectónicas. Al respecto, ¿cuál de de los siguientes enunciados son incompatibles? O sea, no van, ¿sí o no? ¿No? Y específicamente te ponen acá con la placa sudamericana y la placa africana. La sudamericana y la africana. A ver, tendríamos que ver acá rapidito, dice, ambas se separan en direcciones opuestas. ¿Eso es correcto? ¿Se separan? Y estas están formando lo que se conoce como la dorsal del Atlántico, por ejemplo, ¿no? Y eso sería correcto, no sería en este caso incompatible. Entre ellas hay un proceso de subducción. No, subducción es cuando una genera tener menor densidad que la otra, ¿ya? Y esto, bueno, va a ser más explicado en la semana 3 cuando van a ver también. Por ejemplo, la placa de Nazca, la placa sudamericana, sí generan lo que es una zona de subducción de placas, ¿no? En cambio, la sudamericana y la africana hablan de una divergencia de placas, ¿no? Eso sería incorrecto, eso sería lo incompatible acá.
¿Se asocian a la expansión del fondo oceánico? Sí, porque se está generando lo que es una divergencia de placas. Incluso hay la formación de dorsales, que son las cordilleras submarinas. Sí, eso sería correcto, ¿no? Colisionan entre sí, no pueden colisionar. No colisionan porque son una zona de divergencia. Colisionan cuando son zona de convergencia. ¿Ya? Y la placa sudamericana y africana no tienen esa característica. Entonces, lo incompatible sería la uno y la 4. ¿Hay o no hay? Ups, no hay. A ver, ¿cuál es? Perdón, la 2 y la 4. La 2 y la 4. La 2 y la 4. 2 y 4. ¿Alguna consulta de ahí? No, amigo. Ya, enfoque sistémico. Bueno, es lo que vimos en la semana estamos viendo en la semana número 1. ¿Y qué geografía es la que estudia eso? La geografía sistémica. Habla de la interacción de la unidad Tierra dentro del geosistema, donde interactúan las entidades bióticas, abióticas y antrópicas, ¿no? Y los subsistemas. Eso se dio en la semana número 1, por ejemplo, ¿no? ¿Qué dice el enfoque sistémico? El enfoque sistémico de la geografía se caracteriza por considerar la interrelación de múltiples elementos que se agrupan en tres subsistemas, abiótico, listo. En relación con este enfoque, determine qué cosa hay. 1. Reconoce el planeta como un conjunto de elementos interactuantes. O sea, es la unidad Tierra donde hay un conjunto de elementos que interactúan. Eso es verdadero. La alteración de uno de sus elementos no afecta al conjunto. Sí afecta, porque todos interactúan. Entonces acá estás validando que esto sí es correcto. O sea, si todos interactúan, la alteración de uno de sus elementos no afecta al conjunto, tiende a haber un efecto siempre. ¿Ya? Tiende a haber un efecto. La geografía actual se centra en el estudio de estas relaciones. Es la geografía sistémica específicamente. Ya, es la geografía sistémica, que forma parte de la geografía actual, lo podríamos considerar, eso es correcto. Ya, se da una relación dinámica solo entre la litosfera y la hidrosfera. No, pues, si estamos hablando de la interacción de abióticos, bióticos, antrópicos, esto sería pues incorrecto. No, la 4. Yo marcaría la B. ¿Qué marcaste tú? Mira, la segunda nos falta. ¿Qué? ¿La Entonces, 1? no, la dos. La alteración de uno de sus elementos, o sea, tú alteras un elemento, no afecta al conjunto. ¿Tú qué piensas? ¿Qué Si afecta? todo está interrelacionado y estás validando el primero, pues acá. La alteración de uno de sus elementos no afecta al conjunto. Sí, se afecta. Por ejemplo, el hombre está depredando los recursos. ¿Afecta o no afecta? Está contaminando y todo eso. Sí, eso es correcto. Ah, no, perdón. La alteración de uno de sus elementos no afecta al conjunto. Se afecta. Eso se sería. Ups, perdón. La alteración de uno de sus elementos no afecta al conjunto. No afecta al conjunto. Sus elementos. Ya, entonces ese sería verdadero. Tienes razón. Falso. Porque sí afecta, ¿sí o no? Uno, verdadero, falso. Esto sería verdadero. La clave, ¿dónde está la clave? Verdadero, falso, Mm, Dice esto, en la cuarta, verdadero, ¿cuál es falso. la, La E. Dime. cuál es la relación dinámica en eso? Entre litosfera, hidrosfera y qué más. Esos son los subsistemas. Litosfera, hidrosfera, atmósfera, sociosfera y biosfera. Esos son los subsistemas.
y cada uno de ellos conforma estas entidades, ¿no? Acá las han puesto como subsistemas, pero, por ejemplo, abiótico, ¿qué cosa es? Abiótico, aquellos que no tienen vida, litosfera, atmósfera, hidrosfera. Biótico, aquellos que tienen vida, la biosfera, eso quiere decir flora y fauna. Antrópico, la sociosfera, quienes conforman el hombre, ¿no? Las sociedades, el hombre. Entonces, todo es un conjunto, es una interrelación que se da, ¿no? Que conforma, y esa interrelación que forman fenómenos. ¿Dónde? En la Tierra. ¿Quién estudia eso? La geografía sistémica, ¿no? La geografía actual, ¿no? Y eso hace que, pues, que si tú modificas algo, hay algo que tú sí afecta, hay una afectación de todas maneras, ¿no? Y el ejemplo más grande que nosotros podemos ver es cómo el hombre está generando cambiar los recursos, la interacción que se está produciendo, sobre todo de los recursos y modificación, calentamiento global, etcétera. Sí hay una repercusión, ¿no? ¿Correcto? ¿O más dudas? A ver, dice, el Perú es considerado un país mega diverso tanto por su diversidad de ecosistemas y especies como por sus recursos genéticos, tomando en base la diversidad genética. Identifique, ya. ¿Cuál ha sido tu duda acá? ¿Qué pasó acá? Ahí la parte que dice para elaborar cosméticos, y casi toda la pregunta, no entendí su diversidad genética. O sea, Ya. Sí, hay no tanto plantas, ¿ah? Ujú. Esas preguntas que hacen ahora. Las plantas nativas que más destacan son las usadas para elaborar cosméticos. Si yo pusiera y diría, hay plantas nativas que sirven para elaborar cosméticos, pues hablamos de 4, 5 nada más, ¿no? Por ejemplo, uno de ellos es el achote. Se utiliza como tinte, esto de las culturas amazónicas. Otro puede ser uña de gato, ¿no? Eh, Identifique los enunciados relacionados con dicho aspecto. Nativas, las plantas nativas que más destacan son las usadas para elaborar cosméticos, que más destacan, más que nada para la cuestión medicinal, no tanto para cosméticos, ¿ah? Porque si tenemos una gran diversidad de flora y fauna, al ser un país mega diverso, entonces, ¿qué diríamos nosotros? Que existe más variedad de plantas y animales, profesora. Entonces, eh, más para el uso tradicional, como siempre se ha usado, y medicinal. ¿Ya? Yo hasta ahí le daría como falso esto, ¿no? Los Andes constituyen un importante centro de diversidad del mundo. Sí, porque ya sabemos que sobre todo la cordillera de los Andes genera lo que es, ¿qué cosa? La diversidad de pisos altitudinales. Y en la diversidad de pisos altitudinales está la diferencia de, de climas, ¿no? Estamos hablando de la diversidad de climas. Y en la diversidad de climas, diversidad de especies, tanto de flora como de fauna, ¿no? Y eso genera pues una gran, ¿no? Diversidad. Una cosa es ser un país que tenga biodiversidad y otra cosa es ser un país mega diverso, o sea, ¿no? La variedad es mucho mayor,
y la cordillera es uno de estos factores principales, sí. ¿Ya? Eso sería entonces correcto. El Perú es el primero de variedades de tubérculos. Ajíes, maíz, granos andinos. Sí, 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 sí. El Perú tiene esa variedad, tubérculos. Ahí está la yuca ají, es una variedad de ajíes también. Existe el ají, solamente no es el rocoto ni el ají amarillo, una gran variedad. Maíz y granos andinos. Ya. Ujú. A ver, otro. Está ahí. En cuanto a los animales, la diversidad solo se verifica en los camélidos. No, pues eso es falso. Eso es falso. Esta pregunta te lo han hecho como para que te sientas bien, creo, ¿ah? ¿No? Ahí sale la respuesta y creo que tu respuesta ha sido correcta. Y la primera pregunta es la que me dejaba dudas. Y la No fue segunda de los... cosmético. Seríamos, entonces, si sería así, pues todas las empresas de cosméticos estarían acá, pues, ¿no? Eh, Y si la segunda se refería solo a los Andes, esa era mi duda. O sea, solo la cordillera de los Andes, no todo el país. los Andes, cuando te hablan de los Andes, yo quiero entender que esto es la cordillera, porque el nombre es Cordillera de los Andes y algunos mencionan solamente, dicen los Andes por no mencionar la cordillera, ¿no? Sí. Mm, porque si no, pues no habría respuesta, pues. Sí, pues, esa era mi duda. Solo se refería a la No, cordillera. porque en algunos casos he visto también ya libros donde mencionan, a veces por no escribir Cordillera de los Andes, porque mira, los Andes, ¿sabes cómo lo distingues? ¿Ya? Porque te ponen con mayúscula. Si te pusieran con minúscula, están refiriéndose solo a la sierra, ¿entiendes? Pero como Ya. es con mayúscula, está hablando de la cordillera, porque la cordillera tiene un nombre y es un nombre propio, por lo tanto, es Cordillera de los Andes. Pero acá no lo han escrito así como para confundirte, o no lo ha alcanzado, me han tenido despacio incluso, pero bueno, ¿no? Eso es para que te des cuenta. Cuando te pongan la mayúscula es Andes, están refiriéndose a la cordillera. ¿Te crees mismo? Ya, de nada. A ver, vamos entonces, un momentito, si hay más consultas, resolvemos. Tenemos a resolver el ejercicio número 1. A ver. A ver, vamos a la resolución de la pregunta número 1 de esta semana. Dice, en un seminario sobre los principios básicos de la cartografía, el expositor sostiene que las transformaciones que sufre la superficie terrestre para ser representado en un documento requieren la selección de lo principal esencial del tema a cartografiar.
A partir de lo expuesto, identifique las alternativas correctas relacionadas con el principio descrito. Bueno, en esta oportunidad, para poder resolver esta pregunta, está referida a lo que vendría a ser, pues, los principios cartográficos según Salichev, ¿no? Y cuando hablamos de Salichev, menciona lo que es la base matemática, lo que vendría a ser la utilización de proyección cartográfica, la representación cartográfica, que habla de los símbolos convencionales como elemento importante, y la generalización cartográfica, que muestra o presenta, cuenta con la selección de lo principal y esencial del tema, ¿no? Y nos vamos a la pregunta 1, donde vamos a ver que si habla de la selección de lo principal y esencial del tema, nos estamos hablando a qué se está refiriendo la pregunta, a lo que es la generalización, ya, cartográfica, ya, a lo que vendría a ser la generalización cartográfica. Entonces, la pregunta está referida a lo que es la generalización cartográfica. Muy bien, vamos a validar o vamos a establecer cuál es la respuesta correcta a partir de acá. Brinda información complementaria al documento a través de signos, índices, líneas y colores, etc. Brinda información complementaria al documento a través de signos, índices, líneas, colores y etc. No, esto es incorrecto, porque brindar información complementaria al documento a través de símbolos, índices, líneas, estos son los símbolos, vendrían a ser los símbolos convencionales, ¿ya? Y hablar de signos convencionales, estaríamos hablando de otro principio cartográfico, ¿ya? Estaríamos en este caso de la representación cartográfica, y no es la generalización cartográfica, como pretende que tú sepas de la pregunta, ¿no? 2, permite representar la extensión terrestre optando por la proyección de mayor cualidad. Cuando te mencionan la proyección de mayor cualidad, están refiriéndose al principio de base, esto es base, matemática. Ya, esto vendría a ser base matemática. Entonces, no está referido a lo que es la generalización cartográfica, porque está optando por una proyección. O sea, está partiendo de una proyección para representar, ¿no?, algo, ¿no? La representación cartográfica. Esto sería incorrecto. Accede a plasmar la calidad, cantidad de fenómenos que pueden visualizarse en detalle. Claro, eso es correcto, porque la generalización cartográfica muestra la selección principal esencial del tema. O sea, de acuerdo a lo que tú vas a representar, vas a utilizar un tipo de escala, y la escala te permite visualizar, ya sea que una superficie tenga mayor detalles, mayor generalización o menor generalización, o mayor detalles de información, ¿no? Mayor o menor. Entonces, eso te hace la escala, y la escala forma parte de un término importante o un elemento importante dentro de la generalización cartográfica, cuando hablábamos de la selección de lo principal y esencial. Y eso es correcto, ¿ya? Valida la utilidad del documento cartográfico, así como la escala final de su representación. O sea, está viendo la utilidad que tiene este documento cartográfico, si va a tener mayor generalización o no. Eso es correcto, y la respuesta sería la clave E. ¿Listo? Muy bien, seguimos con el ejercicio número 2, si es que no hay consultas. Buenos días, buenos días. Si tienen alguna consulta, lo pueden hacer llegar mediante el chat para poder resolver alguna duda que se presente. ¿Listo? Buenos días, creo que tenemos a alguien. Guadalupe, buenos días. Buenos días, Miss. ¿Alguna consulta que tengas o?
No, solo venía a resolver los sitios porque mi profesora solo dio las claves y quiero ver cómo la resolución. ¿La de geografía o cívica? ¿Cualquiera? La de geografía. Ya, todavía no han resuelto, pero ¿ya has tenido tus clases? Sí, ya tenía mis clases. ¿Presenciales o virtuales? Presenciales. Ah, ya. Entonces, la primera pregunta, acá ya hemos resuelto, es el ejercicio número 1. Y el ejercicio número 1, la clave la E. ¿Por qué la E? El ejercicio 1 está, la referencia a esta pregunta está basada en lo que es principios básicos de la cartografía, especialmente en qué, lo que es la generalización cartográfica, como se muestra acá. Entonces, ¿qué dice la generalización cartográfica? Dice que un documento, o sea, ¿qué cosa es documento? Cartográfico, requiere de la selección de lo principal y esencial, del tema a cartografiar. O sea, algo esencial que tú quieras representar, la generalización cartográfica lo va a plasmar como algo útil, un documento cartográfico útil, y va a utilizar un tipo de escala para mostrar tu información, ya sea una escala que dé muchos detalles de información o pocos detalles de información, ¿no? Por eso los dos primeros enunciados, 1 y 2, por ejemplo, ¿qué sucede con 1 y 2? No son parte de la generalización cartográfica. El primero está relacionado con los símbolos convencionales, que vendría a ser la representación cartográfica, ¿no? ¿Por qué? Porque dice acá a través de signos, índices, líneas, colores. Y eso lo encontramos en la leyenda, que son los símbolos convencionales. No está relacionado con la generalización cartográfica. La 2 tampoco. ¿Por qué? Porque cuando hablan de proyección, o sea, si tú vas a utilizar una proyección, esto es un principio de la base matemática, ¿no? Entonces, tampoco es relacionado con la generalización cartográfica de este principio de la cartografía. ¿Cuáles sí están referidos a lo que es la generalización cartográfica? Lo que pide la pregunta son estos dos. 3 y 4, que vendría a ser la clave, ¿no? El 3 accede a plasmar la calidad y cantidad de fenómenos que pueden visualizarse. En detalle, quiere decir, si tú quieres plasmar en un mapa, ¿no? En lo esencial, como dice acá, seleccionando lo principal y esencial del tema, pues vas a utilizar un tipo de escala, ¿no? Y eso está dentro de la generalización cartográfica, sí, porque la escala, ¿qué te permite? Vas a ver, gracias a la escala, si es pequeña, si es grande, vas a generar que, de acuerdo por ejemplo, yo quiero representar el mapa político del Perú. El mapa político conformado por departamentos, o puede ser político administrativo, que podría ser regiones. Entonces, lo único que yo quiero mostrar en mi mapa son regiones, nada más. Yo no quiero mostrar la casa de Nayeli y mi casa, no. O sea, no quiero tener muchos detalles de información. Entonces, ese es mi tema, mostrar el mapa político administrativo del Perú. Y para eso necesito una escala. ¿Qué escala sería? Pequeña. Entonces, una escala pequeña generaliza, ¿no? Por eso dice generalización cartográfica, generaliza la información, ¿no? Entonces, eso está dentro de este principio. Yo elijo un tema, elijo la escala y muestro la información. Y lo mismo habla de la 4, ¿no? Valida la utilidad del documento cartográfico. Sí, pues me va a ser útil porque lo único que yo quiero es mostrar las regiones del Perú, nada más, ¿no? Para una escala final, para su representación. Y eso es correcto. Entonces la clave es E. ¿Ah? Vamos al ejercicio 2. Dice, ¿no? Acá dice, nuestro país presenta una superficie heterogénea, compleja, que varía desde medios áridos hasta espacios húmedos, cálidos. Lamentablemente este panorama está cambiando. En este caso, sobre todo, dice, en estos últimos años, ¿no? Vamos a tener acá, para ello las autoridades competentes sobre esta problemática deciden obtener información específica sobre la representación cartográfica de los suelos. ¿Cuál
es el tipo de mapa que constituye el material básico para esta gestión integral de tierras, ¿no? Entonces está hablando de suelos, está hablando sobre todo de la distribución de los tipos de suelos, difunde también, es útil todo esto para lo que es el sistema de desarrollo de actividades agrícolas, todo lo que está relacionado con la parte agropecuaria también, ¿no? El sobrepastoreo, la crianza, el desarrollo de los cultivos y todo, y eso, ¿cómo se llama? Eso se llama un tipo de mapa edáfico, ¿ya? Edáfico. Metalogénico está referido a lo que es los minerales o distribución, ¿no? Orográfico a la cuestión de los relieves, ¿no? Montañas, mesetas, ¿no? La distribución. Crenológico a las aguas termales, por ejemplo, ¿no? Y demográfico a la distribución de la población, ¿no? Entonces la clave acá, rápido, la clave D de dedo. Y el ejercicio número 3, ya el ejercicio número 3 está referido a lo que es las proyecciones. Y algo muy importante de las proyecciones que siempre viene en pregunta de examen, ¿no? Eso sí, siempre viene en pregunta de examen. Eso hay que tener en cuenta siempre. En la PRE San Marcos al menos se repite más de una vez. Bueno, el enunciado es correcto, ¿no? El sistema esférico de nuestro planeta, claro, hay una curvatura. Y el problema es cómo esta curva lo llevas a un plano, ¿no? Ese es el problema de la cartografía. La superficie de la Tierra no es recta, entonces tiene una ligera curvatura. Entonces, llevar esta representación al plano causa problemas, ¿no? ¿Qué va a haber? Deformaciones, ¿no? Hay deformaciones. Entonces, ahí nosotros concluimos que los mapas que vemos ahí, espero que los mapas estén en sus habitaciones, el mapa del Perú y el mapa del mundo al menos, para verlos todos los días, para saber qué región se ubica en el norte, centro, sur, es importante. Ese mapa que uno ve no es la real representación exacta de la superficie, siempre tiene una deformación. Ahora, la cartografía busca que esta deformación sea chiquitita, menor, lo menos posible. ¿Cómo logras eso? Con las proyecciones. Por eso que las proyecciones sirven para representar, ¿no? Sirven para representar sobre todo zonas específicas de la Tierra. Porque si utilizamos una proyección, una sola para toda la Tierra, han de haber las deformaciones que van a haber. No nos conviene, ¿no? Por eso hay diferentes proyecciones para una superficie específica en la Tierra, ¿no? Y eso nos permite sobre todo, pues, establecer ya que tengamos la menor deformación. Bueno, esto dice, hay que relacionar, ¿no? Cada una de ellas es una típica pregunta que hay que resolverla. Lo ideal siempre, cada vez que uno resuelve este tipo de preguntas, es leer, ¿no? Leer qué me están proyectando acá, qué tengo en el lado derecho y el lado izquierdo. A, B y C, ¿no? Cada una de estas proyecciones, por ejemplo, la proyección cilíndrica sirve para representar latitudes bajas, ¿ya? Esto es de latitudes bajas, vamos a poner una proyección de 0 a 30, ¿ya? Ahí, cuando pasas 30, 40, 80, ya, mayor deformación. Acá la deformación es menor. Proyección cónica, latitudes medias, ¿ya? Esto es medias y vamos a de 30 a 60. Obvio que acá estoy hablando de los dos hemisferios, ¿ah? Norte-sur, norte-sur. Y la proyección azimutal polar, ya, habla de latitudes altas. Esto va donde nos quedamos de 60 a 90, ¿no? Esto es norte y esto es sur, ¿no? Entonces, si yo utilizo este tipo de proyecciones, por ejemplo, para una representación de la superficie específica, entonces voy a tener, ¿qué cosa? La menor deformación.
Pero acá te están hablando de los paralelos, te están hablando de los meridianos. Fíjense, cada una de estas proyecciones tiene sus características, cómo se trazan paralelos y cómo se trazan los meridianos, ¿no? Dice acá, los paralelos son círculos, ya, son círculos, en este caso, concéntricos, y los meridianos son rectas que divergen a partir del polo. Entonces, si esto es el polo, dicen que los meridianos son rectas que divergen, así, tu, 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 y así continuamente, ¿no? Y los paralelos son círculos concéntricos, así, círculos concéntricos, ¿no? Ah, profesora, esto es a partir del polo, ¿no? Acá, miren, miren. Entonces, este gráfico incluso vino en pregunta de examen. Solo el gráfico, con yo ver esto, círculos concéntricos, ¿ya? Y meridianos que parten del polo, ¿no? Como rectas, ¿no? ¿Esto qué es? Una proyección azimutal polar. Esto es proyección azimutal polar, ¿ya? Eh, una pregunta de examen, creo, en la pre, si no me equivoco, vino este gráfico y acá estaba dibujada la Antártida. Solo el gráfico, ¿no? Entonces, el que ve el gráfico rápido dice, profesora, eso es una proyección azimutal polar. Entonces te pedían que tú resuelvas qué cosa es verdadero y qué cosa es falso a partir del gráfico, ¿no? Entonces es importante también conocer, ya, conocer los gráficos de las diferentes proyecciones, ¿no? No solamente las características, ¿ya? El gráfico, que es importante. Ahora, vamos con los dos que siguen. Dice, ¿no? Los paralelos se distancian más a mayor latitud y los meridianos se presentan como líneas equidistantes. Entonces vamos a ver acá cómo sería el gráfico. Si esta es la línea ecuatorial, parte de 0 grados, ¿no? Dice los paralelos se distancian más. Quiere decir, si yo trazo acá, ¿no? Esto es 10 grados, el que sigue, el de 20 grados va a estar más alejado, ¿no? El que sigue más alejado, ¿no? Entonces quiere decir, así continuamente, 10 grados, el que sigue va a estar más alejado, o sea, no guardan, si se dan cuenta, no guardan una equidistancia entre uno y otro. Uno es más largo, conforme se alejan, la distancia es mayor, ¿no? Conforme se aleja, la distancia es mayor. Entonces, ¿dónde acontece eso? ¿En qué tipo de proyección? Estamos hablando de la proyección cilíndrica, ¿ya? Esta es la proyección cilíndrica. ¿Por qué, profesora? Porque la proyección cilíndrica dice, cuando más te alejas del ecuador, los paralelos tienen mayor distancia. Quiere decir, si tienen mayor distancia, va a haber mayor deformación cuando más te encuentres más alto, más alejado del ecuador. Entonces, ¿para qué sirve esta proyección cilíndrica? ¿Dónde hay menor deformación? En las zonas de latitudes bajas. Acá voy a tener la menor deformación, ¿no? Y esto está referido a una proyección cilíndrica, ¿ya? Está referido a lo que es una proyección cilíndrica. ¿Y qué nos queda? Nos queda la proyección cónica, porque solamente hay 3, profesora. Es correcto. Entonces, ¿qué dice la proyección cónica? La cónica dice, los paralelos son arcos, ¿ya? De forma equidistante. Y los meridianos son rectas que convergen hacia los polos. Algo así. O sea, cuando tú veas una proyección cónica, es así. Arcos. ¿Quiénes son? Los paralelos. De esta manera, ¿no? Y que son, en este caso, los meridianos rectas, como siempre, rectas que convergen hacia los polos. Así, ¿no? Esto sería una aproximación de un gráfico de una proyección cónica, ¿ya? Entonces ahí relacionamos y ahí orientamos. Entonces, ahí, ¿cuál sería la clave? La clave sería la clave C. ¿Ya? Ahí tendríamos la clave C. Bueno, la pregunta 4 la resolvimos hace un momento y la clave es la D.
Ya, hace un momentito acabamos de resolverlo. Guadalupe, ¿has resuelto esta clave? Si no, para explicarte esta pregunta, perdón. Sí, la resolví. Ah, muy bien, perfecto, perfecto, muy bien. Entonces ahí tenemos las claves de la semana 2 de geografía, de los ejercicios correspondientes al curso de geografía. ¿Listo? A ver, un momentito, entonces pasamos a lo que es también a la parte de educación cívica en estos minutos que quedan. Vamos a empezar entonces a resolver el ejercicio número 1, referido a lo que es garantías constitucionales. La primera dice, un ex trabajador, ¿ya? Un ex trabajador menciona y dice, mediante carta notarial exige a una municipalidad distrital de Lima metropolitana se le abone la suma de 5.600 pendientes del pago por compensación de tiempo de servicios, así como intereses legales ordenado tras un proceso judicial. O sea, hay una carta notarial que acaba de enviar el ex trabajador, esto a la Municipalidad Distrital de Lima, a una municipalidad, la suma que la deuda pendiente, esto por compensación, ¿no? De tiempo de servicios, así como intereses legales, ¿no? Y esto fue ordenado, esto es lo más importante, ¿no? Esto fue ordenado en un proceso judicial. Entonces uno se pone a pensar y dice, oh, un proceso judicial, nadie lo quita, ¿no? O sea, salvo que haya una apelación de parte de la municipalidad y el proceso se alargue mucho más, pero acá pues ya hay una sentencia por un juez y se tiene que acatar, ¿no? Y una sentencia significa que se tiene que dar al trabajador lo que está solicitando, ¿no? A pesar de agotar el pedido de pago por la vía administrativa, o sea, hizo, por favor, reconózcame mi pago, este trabajador, lo más probable es que hizo fue, por favor, cuando se me paga, acá hay una resolución judicial, tengan a pagarme, a abonarme, ya agotó toda esa medida, ¿no? La entidad pública muestra renuencia, o sea, no quiere, ante el pedido del demandante. Entonces, ¿qué garantía constitucional procede ante esta situación? ¿No? A ver, ¿qué descartamos acá? ¿Qué garantía podemos descartar acá? Lo primero que vamos a descartar es el habeas corpus. Salvo que el habeas corpus habla pues de una situación exclusivamente el trabajador, ¿no? Por ahí tendríamos que irnos al habeas corpus si es que el trabajador está solicitando se le reconozca el derecho, ¿no? Personal de él, ¿no? De libertad. Ahí marcaríamos habeas corpus, pero el caso no merita eso, o sea, no presenta eso. No va a habeas corpus, ¿no?
Acción de habeas data. Acción de habeas data se presenta cuando te niegan el derecho a la información, una información pública o que te agreda tu intimidad personal, familiar, o te nieguen la información general que tú estás recabando, ¿no? Entonces acá no habla el caso, no habla de ese tipo de problema. Tampoco la habeas data, ¿no? Profesora, entonces la acción de amparo, profesora. Bueno, la acción de amparo reconoce derechos que no han sido protegidos por un habeas corpus ni un habeas data. Entonces, todo lo que protege la acción de amparo, por eso recomiendo leer el anexo que tienen en Educación Cívica esta semana 2, donde hay un sinfín de listas donde protege esta garantía constitucional, ¿no? Derecho al trabajo, al medio ambiente sano, derecho, en este caso, a la inviolabilidad del secreto de documentos privados, por ejemplo, derecho a la participación del país de manera lícita, etc. Hay un sinfín de listados que protege la acción de amparo directamente. Pero acá está hablando específicamente que esta entidad del Estado no está cumpliendo con pagar lo que ha dispuesto el Poder Judicial. Quiere decir que hay un documento de por medio. Hay un documento que no se está acatando y esto lo ha dado el Poder Judicial. No está hablando de un derecho que de repente lo han botado del trabajo, quiere recuperar el trabajo, tiene derecho al trabajo. No, ¿no? Entonces destacamos ahí acción de amparo. Acción de inconstitucionalidad cuando se vulnera, ya sea de forma o de fondo, a la Constitución Política del Perú, ¿no? ¿Quiénes? ¿Quiénes lo vulneran? ¿Tú? ¿Tú como ciudadano lo vulneras? No. ¿Quiénes lo vulneran? Lo vulneran Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, o también los gobiernos regionales, los gobiernos locales, o sea, las municipalidades. Profesora, ¿por qué ellos? Porque ellos emiten normas de rango de ley, ¿ya? Entonces, un decreto de urgencia, un reglamento del Congreso, tienes ahí las ordenanzas municipales que se emiten y van en contra, ya sea de fondo o de forma de la Constitución, se presenta una acción de inconstitucionalidad. Pero una acción de inconstitucionalidad no lo presenta un ciudadano común, ¿ya? Para eso está el fiscal de la Nación, el presidente de la República. Por ejemplo, ahora si queremos hacerlo nosotros, 5.000 firmas como promedio, ¿no? Y lo resuelve el Tribunal Constitucional, ni siquiera el Poder Judicial, sino el Tribunal Constitucional. Entonces el caso no amerita. ¿Cuál es la respuesta? Acción de cumplimiento. ¿Qué cosa es la acción de cumplimiento? Cuando una autoridad, funcionario o entidad no quiere acatar una norma legal o un acto administrativo. ¿Quién no quiere acatar esta norma, este ordenamiento que se ha dado por el Poder Judicial? La municipalidad, que no le paga a quién, al trabajador. Entonces, esta garantía es más propensa a ser presentada. ¿Para qué? Porque lo único que quiere el trabajador es que se le reconozca el pago a través de este documento, ¿ya? Y cuando no quieren acatar el documento, ahí se presenta una acción de cumplimiento, ¿ya? Estaríamos hablando ahí la clave, sobre todo la clave D. Nos vamos entonces a lo que es la pregunta número 2. ¿Ya? La pregunta número 2 dice, a ver, vamos a ver. Listo, ya. A ver, dice lo siguiente. Dice, un ciudadano que transitaba cerca a su domicilio fue detenido. Bueno, esta es la clásica, ¿no? Esta es la clásica, siempre viene cuando es detenido. Ya sabemos por qué, ¿no? Ahí viene una garantía, profesora. Ya estás viendo en tu cabecita habeas corpus. Dice que transitaba cerca de su domicilio fue detenido por agentes policiales, ¿ya? Y conducido a la comisaría del entorno. Pero cuando a ti te detienen, te tienen que decir por qué. ¿Ya? No puede pasar más de 48 horas. 48 horas.
de detención. Es por eso que hay que saber a qué hora te detienen. Ni bien se cumplen, te tienen, si no hay delito que demandar, chao, la garantía de habeas corpus te saca rapidito. Las autoridades sustentan la captura por el no pago del préstamo. Ah, mira, sustentan la captura porque es un deudor de un préstamo de dinero que no cumplió ante sus prestamistas. Ah, yo nunca había escuchado este caso que alguien, sobre todo la policía, se preste para eso, porque se supone que estos policías tienen que saber lo que son los derechos y no hay prisión por deudas, no existe, y menos que te detengan de esa manera. ¿Ya? Por un supuesto delito puede haber una preventiva, una investigación, pero pasadas las 48 horas te tienen que soltar. Incluso no puedes firmar nada, para que quedes sin antecedentes. O sea, tú eres inocente hasta el final. ¿Ya? Bueno, de esto se valen otras personas que transgreden las leyes, ¿no? Pero hay que conocer todas estas cositas. Ante ello, el ciudadano exige su liberación a través de un habeas corpus. Muy bien, parece que ha ido y ha estudiado. ¿Tiene sustento jurídico la presentación de dicha garantía? Y la respuesta es sí. Está bien que haya presentado un habeas corpus porque esta detención es arbitraria. Ahora, ese sí tiene que tener un sustento. Entonces, ¿qué haces tú? Cuando uno resuelve este tipo de preguntas, ¿no? Y hay que tener más práctica porque hay que ver más casitos de, sobre todo de garantías constitucionales. Hay que resaltar lo que está proponiendo la pregunta, ¿no? Entonces, de esa manera a mí me ayuda a ver más o menos qué cosa es la respuesta. Entonces, la respuesta de frente, ¿cuál es? Sí. ¿Cuántos sí hay? Mira, 1, 2 y 3. Acá ya estamos descartando ¿quién? A la B y la D. Entonces, entre estos tres está la respuesta, ¿no? Porque la respuesta es sí, o sea, tiene sustento jurídico que haya presentado el habeas corpus. ¿Por qué? Vamos al primero, porque lo presentado garantiza que la detención sea efectuada en su domicilio. ¿Cómo? O sea, ¿tú presentas un habeas corpus para garantizar tu detención? No, pues, esto es incorrecto. Entonces, este sí no vale. Vamos al otro sí. Sí, porque el habeas corpus nos protege contra las normas que tienen rango de ley. ¿Qué normas rango de ley hay acá? En el enunciado no te menciona ninguna norma o rango ley, un decreto, en este caso de urgencia, una ley, ya, por ser un domicilio, de repente ordenanza municipal. Las ordenanzas municipales tienen rango de ley. No, pues acá no habla, ¿no? Entonces eso es incorrecto, profesora. Sí, porque el recurso presentado nos da el derecho a no ser detenido por deudas. No hay prisión por deudas, nadie te puede detener, nadie, no existe. Salvo que hayas firmado pues un documento donde te comprometes a pagar, pero tampoco te pueden detener. Hay un proceso judicial donde te obligan a pagar, pero no prisión. En este país no hay prisión por deudas, entonces la clave es la C. Ya, ahí tenemos la clave, la C. La C. Vamos entonces a la pregunta número 3. Vamos a la pregunta número 3. A ver, no hay más nadie. Creo que estamos en el feriado, ya estamos, algunos se toman Halloween por ahí, dicen. No creo. Futuro sanmarquino. Estudia hasta los feriados. Vamos. ¿Qué dice la pregunta número 3? Dice, las garantías constitucionales están enumeradas en el artículo 200 de la Constitución y tienen como finalidad la protección de los derechos fundamentales, de la supremacía de la propia Constitución, ¿no? De la jerarquía normativa y de la separación de poderes. Con respecto a estos mecanismos, identifica el valor de verdad de los siguientes enunciados. Vamos a ver entonces, acá hay una melcocha de las garantías constitucionales, o sea, te preguntan de todo. Dice, el habeas corpus
lo conoce el Poder Judicial y el recurso en demanda puede llegar hasta el Tribunal Constitucional. Verdadero. ¿Dónde se presenta el habeas corpus? Se presenta al Poder Judicial, ya a través del juzgado especializado constitucional, ya acá se presenta. ¿Qué pasa si este juzgado te niega el habeas corpus? Dice, no, no va el habeas corpus. Ya, tú puedes apelar también, puedes apelar. Pero como última y definitiva instancia, todo lo que te ha negado el Poder Judicial de esta garantía, ¿ya? Como última y definitiva instancia, lo puedes presentar al Tribunal Constitucional. Y lo que diga el Tribunal Constitucional es lo que va a tener validez. Lo que hizo Keiko Fujimori, estaba presa, presentó ante el Poder Judicial su habeas corpus, le rechazaron, apeló, hasta que llegó a un límite. ¿Y qué hizo los familiares de Keiko Fujimori? Por ejemplo, se fueron al Tribunal Constitucional y el Tribunal Constitucional dijo, aprobado su habeas corpus. Muy bien, ¿y qué pasa con ella? Pues salió libre. O sea, tienes como última instancia recurrir cuando presentas un habeas corpus, una acción de amparo, acción de cumplimiento, en este caso habeas data al Poder Judicial, tienes como última y definitiva instancia presentarlo al Tribunal Constitucional. ¿Cuál es la garantía que solo queda en el Poder Judicial? Solo queda en el Poder Judicial es la acción popular. ¿Ya? La acción popular, nada más. La acción popular no pasa al Tribunal Constitucional. La acción popular, bueno, inicia en este caso en la Corte Superior y finalmente, si es que no lo aprueban, apelan a la Corte Suprema y ahí queda. Pero ya no pasa como las otras garantías al Tribunal Constitucional, por ejemplo. Ya, eso sería verdadero el 1. Vamos a la pregunta al enunciado 2. Dice, la acción de inconstitucionalidad, ya, controla las normas con rango de ley y lo revisa en única instancia el Poder Judicial. No, esto es incorrecto. La acción de inconstitucionalidad es de competencia exclusiva, vamos a poner acá, ya, es de competencia exclusiva. No tiene nada que ver el Poder Judicial acá en la acción de inconstitucionalidad. ¿De quién? Del Tribunal Constitucional. Entonces esto es incorrecto, esto es falso. El primero es verdadero, este es falso. 3. El habeas data brinda protección a la libertad de información pública, así como la sindicación, negociación colectiva y la huelga. La sindicación, la negociación colectiva y huelga son vulnerados, son definidos como la presentación estos derechos. Cuando se vulnera estos derechos es para una acción de amparo. Ya, no para el habeas data, esto es para una acción de amparo, esto sería falso. El habeas data, ¿qué protege? Protege el derecho a la información de las entidades públicas que tú que tengas a recabar y esta entidad te niega la información. O también cuando transgreden tu información personal, ya sea familiar, ¿no? Y lo divulgan sin tu consentimiento o alegan pues que, por ejemplo, tú eres un deudor en los bancos cuando tú no debes ni a tu mamá, ¿no? Entonces, ahí puedes presentar un habeas data porque están dando una información que te está perjudicando, ¿ya? Entonces, acá no, pues, eso de sindicarte, formar huelgas, negociación colectiva, ese derecho que te nieguen, eso es acción de amparo, ahí se presenta la acción de amparo, eso es falso. La acción de amparo protege todos los derechos fundamentales y es interpuesto por cualquier ciudadano. Falso. La acción de amparo es interpuesta por un abogado, ¿ya? Y protege
No todos los derechos fundamentales, ¿no? No todos, algunos, no todos, algunos, ¿ya? Si no, pues usaríamos solo la acción de amparo, nada más. No, pues algunos, derecho al trabajo, el medio ambiente sano, medio a la propiedad, derecho a la herencia, derecho, en este caso, a la huelga, a la sindicalización, o sea, algunos derechos fundamentales y es interpuesto por cualquier ciudadano, bueno, es interpuesto sobre todo por un abogado, ¿no? A partir de acá, ¿ya? El habeas corpus sí lo puede hacer uno mismo incluso. Entonces, el primero es verdadero, los demás son falsos. Y la clave sería la clave E. Ya tenemos ahí la clave E. Y nos vamos a la pregunta número, a ver, vamos a ver si nos hace caso el pulsor. La pregunta número 4 que tiene que ver con el interés superior del niño, la discriminación. Estamos hablando de, sobre todo, pues, los 4 principios fundamentales de los derechos del niño y adolescente. ¿Ya? Derecho del niño y adolescente. Muy bien, vamos entonces en un momentito, si hay alguna consulta más. Estamos recibiendo consultas. ¿Listo? Vamos con rojo, con rojo. Acá. A ver, vamos a relacionar, dice, ¿no? Pero para esto vamos a recordar un poquito la Convención sobre los Derechos del Niño y Adolescente, ¿no? Como se muestra acá, dice, el primer instrumento internacional jurídicamente vinculante. Profesora, ¿y eso qué es de vinculante, profesora? ¿No? Obligatorio. Ya, obligatorio. O sea, si lo adopta el Estado peruano, lo tiene que cumplir. O sea, es obligatorio. Y el Estado peruano, profesora, ¿tiene la convención para proteger a sus niños y adolescentes? Sí, lo tiene. Es comprendido, es un compendio normativo, ¿no? O sea, está con normas que tiene principios de derechos y garantías. Entonces, esta convención reconoce a los niños, que son menores de 18 años, que tienen derecho pleno al desarrollo físico, mental, social y expresarse libremente en opiniones, ¿no? Entonces, vulnerar a un niño es grave. Las sanciones son muy, muy graves. Hay que proteger a nuestros niños y adolescentes, así es. Profesora, pero yo escuché por ahí de repente a los niños sicarios que están cometiendo delitos. Todo adolescente, según la convención, ojo, según la convención sobre los derechos del niño, ¿ya? Todos aquellos que son menores de 18 años no cometen delitos, cometen faltas. Es por eso que cuando tú te agarran robando por ahí, ¿no? Tienes 14 años, 15 años, no te mandan al penal, pues. Lo único que llaman a tu familia y si eres recurrente en estas situaciones que transgreden las normas, por no decir delitos, si eres un mayor de edad, pues la sanción te cae según el Código Penal, Civil, etcétera. Te vas pues al penal, ¿no? Pero no, los niños adolescentes se van al reformatorio. Ahí está Maranguita, ahí está el Merlinda Carrera para las niñas, donde supuestamente te reforman, ¿no? Bueno, supuestamente, ¿ya? Pero hoy en día están cambiando esto. El Congreso está tratando, y creo que está tratando de aprobar que todo aquel que tiene 17 años, sobre todo esta edad, 17 años, sea juzgado como un adulto si comete un delito. Entonces, si eso se aprueba, acá viene la contradicción, porque el Perú adoptó la Convención sobre los Derechos del Niño. Entonces, ¿qué va a pasar? La convención se le va encima del Perú, pues, porque está vulnerando, mira lo que dice, es un instrumento internacional, ¿no? Donde está vulnerando a estos niños, adolescentes. Tú todavía no tienes 18, entonces todavía te protege la convención, ¿no? Uy, la convención se va en contra del Estado peruano, ¿no? Pues no, pero estos niños son sicarios, ya cambian. Bueno, la ley se va a emitir y esta ley pues va a cambiar todo este sistema, ¿no?
que hay excepciones. Dentro de esta convención vamos a hablar de excepciones. Aquellos que cometen delito, tienen tal edad, van a ser sentenciados como mayores de edad. Pero bueno, mientras eres niño, adolescente, hay 4 principios. A la no discriminación. Profesora, nadie me tiene que discriminar, yo soy un niño. Así es, en ningún momento se protege, sin excepción, a todos. El derecho a la vida, que es lo principal, ¿no? La supervivencia, el desarrollo. Todos los niños y niñas tienen derecho a vivir, a desarrollarse, a alcanzar su máximo potencial en la vida. Y es responsabilidad, por eso muchos denuncian a los padres también con esto. Los niños, por eso en el Perú también esto del derecho a la vida del niño adolescente, doblemente protegido. Por eso en el Perú no existe el aborto. No hay una ley que reglamente el aborto, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿en qué ambiente vive ese niño? ¿En qué situación vive? Tiene que tener alimentación, salud, vivienda, educación. Son los derechos básicos que tiene este niño adolescente, ¿no? Y se le protege. Ahora, si los papás no pueden, se les quita y por eso el Estado asume esa responsabilidad también, ¿no? El interés superior del niño. Cualquier decisión que se tome, ya sea la ley, la política, puede afectar la infancia que debe tener. Mira, esta ley que se va a aprobar está acá, el interés superior del niño, ¿no? Quiere decir que no importa, por ejemplo, ¿no? Tus papás se pelean por ti, ¿no? Tu papá se pelea por ti. Se pelea así, no, que mi hijo, no, que mi hijo, no, que... Al juez, como va a decidir dónde se va a ir ese niño, con el papá, con la mamá, al juez no le importa tu papá, tu mamá, no le importa. Le importas tú. Le importas tú porque el interés superior del niño establece que ese niño tiene que estar en un lugar adecuado, porque tiene derecho a qué? A la vida, a la supervivencia, el desarrollo adecuado. Entonces, el interés superior del niño es importante. El juez toma en cuenta eso, no toma que donde pues el papá más peleón, la mamá que grita más, no. Acá es dónde va a crecer adecuadamente ese niño. Por eso habla del interés superior del niño. Y la participación infantil, los menores de edad tienen derecho a ser consultados sobre las situaciones que les afecten. Por eso el juez pregunta, ¿no? ¿Qué te pasó? ¿Por qué te sientes mal? ¿Dónde te gustaría vivir? ¿Con quién? Ya cuando tiene una cierta edad también, ¿no? Las opiniones son tomadas en cuenta. Ellos incluso pueden denunciar. A un niño no se le puede pasar por alto la opinión o lo que está dando a conocer. Lo dice la convención, no solo nosotros. Entonces, basado en esto, nos vamos a lo que es la respuesta. Dice, ¿no? Trata sobre el intercambio de información y el debate entre niños y adultos a partir del respeto mutuo en un entorno que facilite la libertad de expresión. Esto está referido a lo que es la participación infantil, ¿no? Como el niño participa, se le considera la libertad de expresión. B. Reconoce que la seguridad social, salud, alimentación adecuada, calidad de vida en un entorno saludable y seguro, la educación, el ocio. Profesora, ¿qué es el recreo? Pues la recreación. ¿Tú tienes derecho al ocio? Claro. Y el juego con todos los derechos relevantes para asegurar el desarrollo saludable del niño. Y esto está referido a lo que es el derecho a la vida, supervivencia y desarrollo, ¿no? Establece que los niños en cualquier situación, en cualquier momento y en cualquier lugar tienen el mismo derecho a desarrollar su pleno potencial. Y eso está referido sobre todo a la no discriminación, ¿no? Aplicado a todas las medidas y decisiones relacionadas con los niños y reclama medidas activas para respetar sus derechos y fomentar su supervivencia, crecimiento y bienestar con los niños, ¿ya? Esto está referido a lo que es el interés superior del niño. Muy bien, y la clave vendría a ser sobre todo 1C, 2D, 3A y 4B. Clave B de buena. Muy bien. Entonces, acá tendríamos las claves de la semana 2 de educación cívica para poder resolverlas. Hay que resolver primero, ya, tratar siempre de resolver una pregunta y cuando no podemos resolverla,
buscar la solución, no quedarnos con esa pregunta al aire. Nunca se hace eso cuando uno se está preparando, porque crecen las dudas y las dudas se forman una gran bola de nieve y eso es negativo en tu preparación. Cualquier cosa que se genere como duda, hay que despejar la duda para seguir alimentando los conocimientos y finalmente pues resolver cualquier pregunta que se nos presente, ¿ya? Si tienen alguna consulta, lo hacemos y vamos a lo que es, en un momentito, regresamos. Muy buenas tardes, entonces nos estamos despidiendo. Hasta acá serían las consultas académicas. Nos vemos la próxima oportunidad. Gracias. Terminamos con las preguntas de geografía y educación cívica. Muy buenas tardes.